Ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano santa y bendita, Padre, para que el alma de cada uno de tus hijos pueda ser ministrada esta noche. Que seas tú, Señor, el que se manifiesta en este servicio. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Tenemos un tema muy hermoso. El ángel y el asna de Balaam. Texto bíblico, Números 22, versículo 21 y 22. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Amén. Como vemos, la desobediencia del hombre siempre ha existido y es un poco difícil ver cómo el hombre no tiene la capacidad de poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Gloria a Dios. Dios nos habla de muchas formas y siempre, como Balaam, vamos por el camino con algo en mente. Un plan nuestro, una idea que nos parece correcta y nos perdemos de ver o oír que Dios nos está avisando de algo que debemos cambiar. Puede ser nuestra manera de vivir o nuestra manera de ser y hacer. Balaam estaba haciendo lo incorrecto. No tuvo la capacidad de entender que Dios no le había mandado hacer lo que él estaba haciendo. La asna de Balaam podía ver al ángel de Jehová, pero su dueño no tenía ni la más remota idea quién le bloqueaba el camino, ni percibía lo que estaba pasando. Ese es el corazón del hombre. Ese es el hombre cegado por avaricias, por lo que quiera, pero siempre ha de ser lo que determina hacer el hombre en la carne, no pudiendo permitirle al Espíritu de Dios que lo guíe en esta tierra. Amén. Esperamos que Dios nos hable, pero Él usa lo que necesita para despertar nuestros sentidos espirituales. Aún así, no nos damos cuenta de lo que Él está haciendo para capturar nuestra atención y seguimos con el corazón cauterizado, ciegos espiritualmente, carentes de dirección de Dios. Vivimos por vivir como el que vive en el mundo sin Cristo en el corazón. Ahora bien, ¿por qué da tristeza todas estas cosas? Porque si alguien ha podido recibir el Espíritu de Dios en su corazón, debe de tener la capacidad de escuchar la voz de Dios, Amén. de ver en lo espiritual, de oír en lo espiritual. Muchas veces queremos oír
que Dios nos hable por medio de cualquier corrupto o mentiroso que tenga un nombre, Amén. lo cual le lleva a usted a vivir engañado, haciéndose ideas en el corazón de cosas que no agradan a Dios. Sí, amén. Dios, cuando tiene relación con sus hijos, Él puede hablarlos. Amén. Pero el que no puede escuchar o ver es el hombre. Hay demasiada ceguera en el cristiano y es por eso que suceden tantas cosas que después muchos o se desaniman o no creen en la palabra de Dios, lo cual no es culpable la palabra de Dios, sino el hombre por no entender o reconocer quién es el que le habla o quién lo va a guiar en esta vida. Amén. El hombre, desde su caída, es un hombre muerto en lo espiritual, ciego a lo espiritual, sordo en lo espiritual. Amén. Pero lo maravilloso es cuando llega a los pies de Cristo. El hombre cuando se arrepiente de corazón, porque siempre les he dicho, no todo el que acepta o hace cualquier cosa en las iglesias tiene el Espíritu de Dios, porque no todos se han arrepentido. Muchos aceptan a Cristo sin arrepentir su corazón. Es por eso que viven haciendo cosas que no agradan a Dios. Es por eso que viven sin la dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque no hay espiritualidad en el ser humano. Viven como vivían antes, porque lo que transforma es el regenerar nuestro corazón, Amén. el nacer de nuevo, el que usted sea una nueva criatura. Amén. Pero Dios es grande, como también tenemos el conocimiento que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Y la ira de Dios, dice, se encendió porque Él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Gracias a Dios por permitirle a un asno que le hable al hombre, lo cual es algo fuera de lo normal, pero Dios usa todos los recursos de su creación y todo lo que Él ha hecho para que el hombre sea edificado en la verdad de Dios. Amén. Pero Él usa este medio para avisarnos de lo que Dios quiere decirnos o quiere que hagamos. Dios nos guía y cuida siempre de los hijos de Dios. Espera que el hombre simplemente tenga la capacidad de poner atención a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Probablemente Dios te esté hablando directamente, Amén. pero no estamos entendiendo porque en nuestra carne está esperando que alguien más nos venga a decir que hagamos. Aleluya. Pero pedimos a Dios que no lleguemos hasta necesitar de un asna para que nos diga Dios que hagamos en este camino. Amén. De lo que hay necesidad es de ser fieles a Dios, Sí, amén. de conocer a Dios, porque el conocer a Dios nos hará hombres y mujeres libres y con la sabiduría de lo alto. Y en la sabiduría de Dios el hombre se puede mover viendo cosas grandes, viendo milagros y señales, viendo el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya. El asna
vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. El animal tuvo la capacidad de ver al ángel del Señor. Sí, amén. Pero ¿qué del hombre? El hombre, cuando es cegado por avaricias, por lo que sea, no entiende ni puede ser guiado por Dios. Amén. Es vital que nos demos cuenta que nos dice Dios en su palabra a cada uno de nosotros, o directamente a través de sus sagradas escrituras, para que nosotros podamos también examinar nuestra vida sin necesidad de que una bestia nos hable o que un asno nos hable. Amén. El hombre es la creación de Dios y tiene la capacidad de relacionarse con Dios cuando hay arrepentimiento genuino en su corazón. Gloria al Señor. En el versículo 24 lo que dice: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el asna estaba viendo lo que el hombre no podía ver. Él, cegado por el coraje y por la avaricia a lo que iba, no pudo ver que Dios no quería que hiciera el viaje. Amén. El hombre definitivamente sin Dios está perdido. Amén. No hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay nada. Amén. Simplemente vive por vivir los días o cumplir el destino que le marcó el pecado. Amén. Pero el que ha vuelto a su predestinación, como el cristiano genuino que ha entregado su vida al Señor, sí puede ver cuando Dios habla. Porque el amor de Dios y su cuidado es tan grande que nunca deberíamos estar tan ocupados en nuestros propios pensamientos y así perdernos o no percibir ni ver el cuidado de Dios por cada uno de nosotros. El tiempo que el hombre ocupa para Dios es muy poco. Y es ahí donde no está entendiendo qué es lo que quiere Dios del hombre. Amén, así es. Simplemente unos buscamos de Dios cada quien a nuestra manera. Otros en religiosidades las cuales tampoco agradan a Dios. Amén. Por eso dice: y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. El asna le tuvo temor al ángel del Señor, pero el hombre, con su corazón necio, no pudo percibir lo que estaba sucediendo en el camino que había tomado. Amén. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la capacidad de ver el camino que hemos tomado? El ser humano, al no tener la capacidad espiritual o el conocimiento de la palabra de Dios, vive mal. Vive luchando en cosas que no pueden llevarlo a alcanzar la salvación de su alma. Amén. Porque hay cosas muy tristes en la vida del cristiano.
Todos llegan y ponen su petición por un milagro, por lo que ellos quieren en la carne, por lo que quieren que Dios realice en su vida. Pero nunca han puesto su mirada a que Dios los guíe para ser salvos. El lema de la iglesia no es sanidad y milagros o todo lo que la gente necesite. Es salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted medite en la salvación de su alma, porque lo demás será añadidura por el caminar con Dios. Hay mucho más de la historia que simplemente lo de una bestia que habla con voz humana. Hay algo más allá de todo esto. Dios lo que quiere con todo esto es que nosotros podamos percibir qué corazón tenemos para escucharle, o si tendremos que esperar que una bestia nos hable. Es el momento de meditar o de ver cuál es el camino que llevamos o que estamos haciendo para nuestra salvación. Amén. En estos tiempos tan corruptos, tanto en el mundo secular como en el cristianismo, yo siempre los he exhortado a orar, que Dios nos dé la sabiduría y que veamos quién está edificando nuestras vidas. Amén. Porque la edificación del ser humano, del cristiano, debe de ser algo que proviene de Dios. Sí, amén. El hombre tiene que ser bíblico y no temático, sino un hombre entendido en lo espiritual. Porque los temáticos o opuestos a las cosas sanas del Señor son aquellos que tienen un nombre o han llegado a ponerse un nombre o un título y por su conocimiento humano están dominando a pueblos enteros, Amén. Así es. pero sin el Espíritu de Dios. Amén. Espero que algún día usted podría comprender en lo espiritual la historia eterna directamente de la palabra de Dios. Gloria al Señor. No de algo que nos formemos en nuestra mente o que venga de mente humana. La formación de un cuerpo de Cristo tiene que ser bíblica. Amén. Tiene que ser en el conocimiento del amor de Dios. Saben que el amor de Dios se está apartando de las iglesias, no porque Dios no haya o no pueda darnos de su amor. Él ya derramó de su amor. Lo que pasa es que no hay pueblos que con conocimiento puedan adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Ahora hay avivamientos en la carne. Los pastores ahora se enfocan en prosperidad, le enseñan a hacer tantas cosas a la gente, pero no les enseñan el camino correcto. No les enseña que Jesucristo es lámpara a sus pies. Amén. Aleluya. Y la predicación de los hijos de Dios tiene que ser tal y como es, dijo Pablo. Amén. Bendito sea el Señor. Balaán tuvo un dilema, quería la paga. Las escrituras enseñan que él era codicioso y amaba la paga de iniquidad. Y eso es lo que mucho hombre está amando en estos tiempos. Sí, amén. La paga de iniquidad. Sin embargo, al mismo tiempo tenía a Dios con él. Pero este hombre, como el cristiano moderno, que se llama cristiano viviendo en el pecado y en las cosas de Dios, Dios es el único que merece toda honra y toda gloria. Amén. Aleluya. Él es un Dios celoso. Si nosotros amamos a Dios, lo tenemos que amar de corazón. No puede el hombre amar a dos dioses, solamente a un Dios
santo y verdadero. Gloria al Señor. Esta es la historia de la manera en que trataba de burlar la voluntad de Dios. Simplemente él buscó la manera de burlar las ordenanzas de Dios. Pero siempre usando a Dios, como el cristiano que se esconde bajo la palabra de Dios y fuera de la iglesia son otros. Amén. El que ama a Dios tiene que ser fiel a Dios. Gloria al Señor. Y dice su palabra, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Es ahí donde el animal tuvo que tener temor y ya no caminar. ¿Cuántos cristianos son capaces de entender el propósito de Dios en su vida? Amén. Gloria a ¿O Dios. todos vivimos como Balaam? Es ahí donde el pensamiento del hombre ya no tiene que ser pensamiento natural o carnal, sino algo que provenga de Dios. Amén. Todos debemos de tener una relación con Dios para poder encontrar el conocimiento de su palabra. Y dice en el verso 27, y viendo el asta al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. La maldad, la codicia lo hace maltratar al asna. Eso es el ser humano fuera de la relación con Dios. Es inconsciente, es malo, como hemos tenido el conocimiento en las Sagradas Escrituras, que dice que así como del corazón mana la vida, del corazón nacen los pecados más negros que puedan existir. El hombre, su designio todo es hacer el mal. Pero cuando llegamos nosotros a entender que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de dirigirnos de una manera diferente, de una manera en la cual nosotros tenemos que tener paz, amor, benignidad, no solo para Dios, sino para nuestros Gloria al semejantes Señor. y para todo lo que Dios nos ha dado. Sí, amén. Los animales tienen también su lugar, no porque son animales, tienen que ser maltratados. Aleluya. Pero el hombre en su ira no pudo entender que el animal estaba cuidando de él. Entonces Jehová, dice la palabra, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? O sea, tuvo que hablarle el asna para que el hombre se diera cuenta que algo estaba pasando. Amén. Es por eso, mis hermanos, es mi oración que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos. Amén. Amén. Es por eso el clamor de la congregación, que todo hijo de Dios pueda entender el camino que hemos tomado. Esto no es, soy cristiano, ya me bauticé, soy salvo. Es un caminar hasta el final, un caminar santo, un camino en el cual nosotros llevamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. No vamos solo, nuestro testimonio es Cristo. ¿Y qué vamos a testificar obrando de esta manera? Es ahí donde el hombre está fracasando. Queremos ver milagros, queremos ver cosas grandes en nuestra vida, pero en desobediencia. Dios es grande y poderoso y se manifiesta cuando hay corazones capaces de obedecer sus mandamientos. Amén. Amén. Es el momento que podamos ver con claridad en todo lo que nos rodea, como lo hizo
Dios con el hombre, Él lo trató de guiar en aquel desierto por 40 años. Pero el hombre cuando va caminando, cuando sale del pueblo, llevaba en su mente, o sea, la carne es la que lo debilitó hasta llegar a perderse. Ellos no podían olvidar lo que habían vivido en Egipto, en el cautiverio. Ellos iban recordando lo bueno que comían, que allá había pan, que allá había carne. No pudieron sacar eso de su corazón. No pudieron enfrentar las dificultades. Amén. Es el momento que usted se enseña a enfrentar todo aquello que venga. Amén. Porque usted no está solo. Amén. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Gloria O es mentiroso el que vive en usted o no tiene poder. Es ahí donde tiene que meditar. Cristo vive y vive en su corazón. Amén. Él hace milagros. En la vida de cada hijo de Dios hay un Cristo. En el corazón del Hijo de Dios crece un Cristo poderoso. En algunos crece y en otros se debilita o mengua. Porque no tenemos la capacidad de amarle y de entender el camino que Él nos está marcando. Amén. Y es por eso que nosotros estamos teniendo dificultades para entender el camino que hemos tomado. Aleluya. Dice, y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. La ceguera espiritual del hombre y la inconsciencia a que los estaba sujeto, la avaricia lo hace capaz de quitarle la vida a quien sea, no solo a un asno. Por eso es que ven tanta delincuencia, tanta maldad, porque el corazón del hombre no tiene límites en hacer la maldad. Amén. Es ahí donde nosotros debemos de meditar el por qué debe de haber una regeneración en el corazón nuestro. Si no hay la capacidad en el cristiano de ser regenerados, debe de entender que si no hay esa capacidad, no hay reino de los cielos. Amén. Por más que vayamos a la iglesia, por más que oremos o oren por nosotros. Dice, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel de Jehová de pie en el camino con su espada desnuda en su mano. Es ahí donde tuvo él la visión de ver al ángel del Señor que estaba en el camino. Sí, amén. Gloria a Dios. Esperó llegar hasta esa situación para poder ver o entender que Dios no quería que hiciera lo que estaba haciendo. ¿Cuántos hacemos cosas que a Dios no le agrada? Pero bien cómodos seguimos buscando los dos caminos, queriendo ser obedientes y desobedientes. Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. Amén. Es ahí donde nosotros debemos de entender Gloria a Dios. que la rebelión del hombre en contra de Dios existe y seguirá existiendo. Es ahí la manera de meditar o de amar a Dios. Amén. No es lo mismo
decir yo voy a la iglesia que amar a Dios, que obedecerlo. Porque si ama a Dios va a obedecer. Amén. No hay ningún registro bíblico en donde diga que el hombre necio heredará el reino de los cielos, sino que el obediente. Amén. La obediencia es el principio de la salvación del hombre. Amén. Porque cuando hay obediencia, el hombre puede ser salvo por cumplir los mandamientos de Dios. Gloria a Amén. Dios. Y dice el ángel, el asna me ha visto y se ha apartado de mi presencia. Estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti y a ella habría dejado viva. Gloria a Dios. Si no hubiera sido que el asna Dios le permitió ver al ángel del Señor, él hubiera sido muerto. Amén. Es por eso que el cristiano debe de tener cuidado. Como el que dice yo peco y me arrepiento, probablemente ya no vuelva al arrepentimiento. El Hijo de Dios debe de tener la conciencia en claro de que el amor de Dios no es juguete. Amén. Si usted ha buscado de Dios, hágalo de corazón. Porque si no, llegará el día de que una bestia le pueda decir, te vas al infierno, porque no hay de otra. Amén. Sí, amén. El hombre sin Dios, ese es el camino, el infierno. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Esperó tanto para poder ser reverente a Dios. Si usted ama a Dios, si usted conoce a Dios, ¿por qué tiene que esperar que pase algo desagradable para volver a la reverencia de Dios? Su reverencia tiene que ser todos los días de su vida, no solo cuando la dificultad apremia. Amén. Nosotros hemos tomado un camino que es algo hermoso. Probablemente es escabroso para caminar en él, pero la paga es grande. El hombre sabe que todas las dificultades, alegrías, tristezas, todo lo que llegue a su vida, teniendo a Dios en su corazón, lo llevarán a ser salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces creemos que por haber aceptado ya tenemos en nuestras manos la heredad. Y no es así. Tiene que merecerla. Tiene que hacerla suya en este camino hasta el final. Y recuérdese que la vida del hombre es efímera. Probablemente unos no tardemos mucho en este camino. Y es por eso que hay necesidad del arrepentimiento de corazón. Amén. Hay algo hermoso que escribió el salmista en el Salmo 41:4 y dice así. El Salmo 41:4 tiene algo hermoso en el cual el Hijo de Dios puede sentir, aparte de la necesidad, sentir lo que Dios hace en él. Amén. Y dice así, yo dije, Jehová ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahora bien, este es un versículo interesante, pues el salmista en este verso no está pidiendo sanidad física, sino la sanidad de su alma. Amén. Amén. Lo cual
el hombre debe de entender que no puede vivir bien si su alma no ha sido sanada. El pecado enferma el alma, y eso es lo que al hombre o mujer se le está haciendo difícil entender de qué manera puede sanar su alma Amén. o cuál es la enfermedad de su alma, porque no siente que le duele, ¿verdad? El alma envía todo a su carne y su carne sufre. Usted siente tristeza, aflicciones y no entiende qué es lo que está dañado en su cuerpo. Gloria al Señor. Y ese es el problemita grande en el ser humano, el no conocernos a nosotros mismos. Porque el alma, cuando se enferma, le va a enfermar todo su ser. Pero hay algo hermoso. Los cristianos que recibimos a Cristo en el corazón saben que hay un Cristo vivo sanando su alma. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Es ahí donde usted debe de tener el conocimiento que solo por medio de las Sagradas Escrituras y la oración a Dios pueden sanarle su alma. Bendito. Pueden llevarlo a entender que había un problema serio en su vida. Amén. Porque muchos batallamos mucho con la enfermedad. Nos estamos quejando, nos estamos doliendo de algo, pero no tenemos la capacidad de tener un corazón limpio y sincero. No tenemos la capacidad de perdonar al hermano o de amarle, no importa que su hermano sea malo o perverso, su deber es amarlo. Amén. Y es ahí donde el cristiano está padeciendo, porque no tiene capacidad de perdón, Sí, amén. no sabe amar. Pero el salmista pide misericordia a Dios para enseñarnos a nosotros que por misericordia Dios puede sanar nuestras almas. Sí, amén. Medite un poco cuando siente alguna aflicción, dolor, tristezas, enfermedades. ¿De dónde viene esa enfermedad? ¿De dónde viene el dolor o por qué? Y no va a entender, va a sentir nomás que le duele o malestares. Pero es su alma la que está produciendo o haciendo efecto lo que no agrada a Dios en la carne del hombre. Gloria al Señor. O sea, que Dios los ama de verdad. Amén, gloria al Señor. Pero el hombre no ha podido llevar a cabo el plan de Dios en su corazón. Nos gozamos Amén. en la alabanza, en la oración, y como les dije otro día, el cristiano debe de ser sabio para hablar a Dios. Amén. La mayoría parecen rezadores, hablan y hablan, pero del corazón no sale una palabra. Y no se sientan mal, porque es una enseñanza en la cual ustedes, cuando se dirigen a Dios, tienen que saber hablarle a Dios. Amén. Que esa palabra nazca de su corazón, no nazca de los labios Gloria para al afuera, Señor. porque eso no agrada a Dios. Y su palabra dice, de labios me honran muchos, pero de corazón muy pocos. Ahora, usted puede entender que su oración tiene que ir dirigida a Dios con la capacidad de un corazón que ha sido regenerado en el Gloria a poder de Dios. Dios. Amén. Hermanos, si alguno está en esta congregación, está obrando como Balaam, pídale al Señor de su misericordia. Pídale su sanidad para su alma. Y cuando su alma sea sanada, entonces
vivirá en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando el hombre tiene la capacidad de sanarse internamente, exteriormente va a empezar a sentir el efecto. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que se está sufriendo tanto. Es por eso que la raza humana está viviendo problemas grandes por no entender que hay un Dios poderoso que nos ama y que quiere corazones contritos y humillados, Sí, amén. adoradores en espíritu y en verdad. El camino de el cristiano puede ser un poco difícil, muy difícil, o un caminar agradable. Pero no se preocupe cuando ve las cosas difíciles. Es ahí donde usted va a tener la capacidad de arrodillar su alma. Amén. Si usted no tiene la capacidad de arrodillar su alma, que es pecadora, su carne mucho menos. ¿Por qué puede tener la capacidad del alma de arrodillarse? Porque usted vive en el Espíritu. Amén. Es lo único, porque dijo el Señor, el Espíritu a la verdad quiere, pero la carne no. Amén. O sea, es la grandeza en el Espíritu la que nos va a llevar a tener comunión con Dios, Amén. a poder orarle a Dios, a poder leer las Escrituras, Amén. porque es una batalla en las congregaciones, porque el hombre no quiere conocer a Dios por medio de sus sagradas Escrituras. Gloria a Dios. En una congregación el 10% lee las Escrituras y el 90% no la lee, esperando que llegue el domingo, el día de servicio, para abrirla otra vez. Eso es el daño en el corazón del hombre. Amén. Y muchos, hablando de los religiosos, la leen todos los días, pero no la entienden o la toman como les enseñan. Si algo es peligroso, es leer la Biblia y no entenderla. ¿Por qué pasan también esas cosas? Porque antes de leer la Biblia, ore a Dios. Amén. Usted en la carne jamás entenderá la Biblia. Pero cuando usted se dirija a Dios y le pida la sabiduría y el conocimiento de su verdad, usted podrá entender qué dice Dios por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a concluir con esto. Amén. El vivir en la obediencia a Dios le permitirá escuchar la voz de Dios. Ahora, el escuchar la voz de Dios es en el Espíritu, no como el mentiroso que dijo, audible me habla el Espíritu, y estaba engañando a medio mundo. Cuando Dios habla, es algo hermoso. Cuando Dios nos dirige en su manera de dirigir al hombre, por eso dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, Sí, amén. son reveladas a nosotros. Amén. Ahora bien, no digo solo a uno, sino al que ame a Dios y vive en obediencia. Gloria al Señor. Dios le puede revelar su santa palabra, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Es ahí el poder de Dios guiando a sus hijos. Amén. El camino no es el profeta, no es el apóstol. Es cierto, hay profetas, pero habrá uno en 1.000.000. Gloria al Señor. No todo el que dice ser profeta es profeta. Usted tiene una palabra viva, la cual está hablando y no la ha podido conocer porque espera que alguien le diga esto y esto, dice el Señor. Amén. ¿Por qué no lee? ¿Por qué no ora? Porque su espiritualidad es muy pequeña o muy poca. Gloria al Dios nos dio de su Santo Espíritu el comienzo, las arras del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora usted tiene que crecer en lo espiritual, no vivir con el comienzo, sino dar frutos por medio del Espíritu Santo, para que el poder de Dios
sea en su vida y lo pueda guiar. Escuchar la voz de Dios para alcanzar la vida eterna. Es eso lo que el hombre necesita hacer, escuchar la voz de Dios. Sí, amén. Obedecer a Dios, y el Señor es grande y poderoso, y en Él encontraremos la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Pónganse. Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiendo que te manifiestes, que el poder de Dios nos guíe, que el poder de Dios se pueda manifestar en el corazón de cada hijo de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido que el poder de Dios pueda tocar estas almas, que tu preciosa sangre se manifieste en milagros y señales. Hay poder en Jesucristo, hay poder en esa sangre que derramaste. Y ahora en tu nombre reprendo enfermedades, en tu nombre reprendo espíritus inmundos que tocan la vida o la carne de tus hijos. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre, porque el que ha creído, sí, Señor, extienda sus manos. Hay presencia, hay fuego de Dios en mis manos y yo las levanto. El que ha creído, el que ha podido entender que el Señor está aquí, solo créale, y el fuego de Dios purifica. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo. Hay poder en tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, extiende tu mano. Que poder y autoridad me ha dado. Y yo en tu nombre ordeno al dolor, a la enfermedad, al demonio, al espíritu inmundo, al brujo, al hechicero, al santero, se van en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y ahora te vas, espíritu de demonios, cautividades, en el nombre de Jesús. Milagros y señales veremos todos los días en esta congregación, porque el Señor está aquí con nosotros. Y el que ha creído, solo levante sus manos y dígale: gracias, Señor, porque lo que yo te pedí me lo has concedido. No dude, porque Él es grande. No sea hombre o mujer de poca fe, porque en el nombre de Jesús yo declaro bendición, liberación, sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo todo aquello que no agrada a Dios. En el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios se ha manifestado grande y poderosamente. Así te bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.